Buenas tardes y bienvenidos a esta conversación del Plan A sobre reinventando el sector de la vivienda. Antes de presentar a las personas que tenemos hoy como invitadas, simplemente recordaros para aquellas personas que aún no conozcáis qué es el Plan A. El Plan A surge de la necesidad desde la sociedad civil, desde las empresas, el empezar a reconstruir nuestra economía, pero no solo con la intención de volver a lo anterior, porque lo anterior no estaba bien, ya teníamos muchos problemas antes de que llegara el coronavirus, sino con la intención de transformar de forma profunda la forma en la que hacemos economía, la forma en la que vivimos. Y después de lanzar el proyecto y de recopilar ya casi 4.000 firmas y 4.000 personas que están de alguna forma participando, lo que estamos haciendo es crear ese plan A, porque no hay planeta B ni vida B, ese plan en el que queremos abordar todas las temáticas de la economía. Hemos hablado estos días de liderazgo, hemos hablado del futuro del trabajo, de empresas con propósito, de banca, finanzas, inversión de impacto, y hoy vamos a hablar de un sector muy concreto de la vivienda, pero que a la vez incluye muchos aspectos. En la webinar de hoy presentaré a los invitados y luego iremos abordando distintas temáticas, y con todas estas webinars y estas conversaciones vamos a crear ese plan donde queremos propuestas concretas. ¿Para qué? Para presentárselo al Congreso de los Diputados de España, pero también para compartirlo con cualquier otra administración de cualquier otro país que quiera escuchar estas propuestas, y también aquellas que sean más de ámbito local o regional, llevarlas allá donde haga falta. Bueno, pues una vez explicado de qué va esto del Plan A, invitaros sobre todo a que compartáis tanto por Twitter con hashtag Plan A como luego por vuestras redes sociales esta conversación, porque la vamos a grabar y a subir a YouTube. Podéis verla después, volver a escucharla o compartirlo con quien queráis. Y voy a pasar a saludar a nuestros invitados de hoy. Lo primero, Paz. Muy buenas. ¿Qué tal, Paz Martín? ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Iñaki, que está en un sitio para envidiar, ¿no? Muy buenas, Iñaki. Buenas tardes. Sí, la verdad es que me he escapado al campo una vez que nos han dejado salir de Madrid y tengo aquí un pequeño refugio y desde que pudimos salir me he venido aquí a la Sierra de Madrid. Bien hecho. Y tú, Pablo Farfán, ¿desde dónde nos hablas hoy? A ver, ahora, ¿no te escuchábamos? Ahora. No se te escucha, Pablo. A ver. ¿Ahora? Ahí sí. Ahora. Vale. Pues desde el Rincón de la Victoria. Estoy aquí en Málaga. Desde Málaga. Perfecto. Oye, bueno, sur. Pues simplemente decir que las tres personas de hoy son arquitectos, pero creo que los tres nos van a abordar el sector de la vivienda desde ángulos muy diversos, aunque todos ellos comparten un pilar muy concreto, que es la sostenibilidad y el hacer las formas muy conectados con la naturaleza, como hemos visto que ya están conectados. Paz Martín es arquitecta y directora de Envejezando. Pablo Farfán está en el Farfán Estudio y él dice que es bioarquitecto o arquitecto bioconstructivo. Iñaki Alonso es fundador de SAT Arquitectos y además también es miembro a través de SAT de Sanas, ¿no? de una red de empresas con propósito. Bueno, pues sin más voy a lanzaros la primera pregunta y quiero que cada uno me deis vuestro punto de vista. Si os parece, empezamos por Paz, pero luego ir pensando Iñaki y Pablo cómo complementáis lo que ella nos cuente. Después del coronavirus es el momento de repensar muchas cosas. Y si hablamos de vivienda, si hablamos de construcción, ¿qué retos afronta el sector? ¿Y sería posible utilizar esta crisis como una oportunidad para hacer una transformación profunda de lo que entendemos por vivienda y lo que entendemos por construcción? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo y creo que es el momento. Además, yo creo que el coronavirus ha sido un momento desgraciado, pero también ha traído consecuencias que ha acelerado procesos o querencias de una manera exponencial. Por ejemplo, yo creo que hay como 6 o 7 puntos que son importantes. El primero sería la vivienda en sí. Muchas personas que han estado en su confinamiento se han dado cuenta que habitan viviendas que no cumplen sus expectativas, han tenido que juntarse en la misma vivienda a trabajar, a vivir, a cuidar de sus hijos, y las viviendas en general están diseñadas para un modelo muy concreto de familia y hoy en día esos modelos de familia no existen como tales. Segundo, el teletrabajo y la conciliación pues también han provocado ciertos problemas con ese tipo de viviendas. No hay espacios para ellas, están pensadas exclusivamente para dormir y se acabó. Luego, también tendríamos que pensar que el COVID lleva aparejada una crisis económica. Muchísima gente, pues a raíz de esto, va a tener problemas económicos y las únicas opciones que el mercado ofrece a día de hoy son compra y alquiler.
Entonces, pues yo creo que es un buen momento también para repensar si esas son las opciones únicas que podrían existir para todas las personas. Y luego también, a ver, las ciudades están pensadas para el trabajo y las viviendas, la mayoría están en ciudades. ¿Qué se ha demostrado con el confinamiento? Pues que la movilidad se puede reducir enormemente. Entonces, a lo mejor ya no es tan necesario trabajar lejos o cerca de tu trabajo. O sea, ese es otro modelo que habría que pensar. Y ya por último, cuando hablamos de vivienda, y bueno, precisamente porque yo me dedico al campo de las personas mayores, hay que pensar que los sitios en los que viven los mayores también son viviendas, aunque no se llamen así. Son sus lugares de vida. Y después de lo que ha pasado, pues eso también hay que repensarlo, pero profundamente. O sea, es tremendo lo que ha pasado y no son modelos que correspondan a una sociedad como la que se supone que queremos todos vivir. Bueno, me ha encantado eso de que son lugares de vida, ¿no? Por eso se llaman viviendas. Hablamos de que el plan A es queremos construir una economía para la vida. Paz nos ha hecho un inventario de muchas cosas a tener en cuenta, de repensar en sí el concepto de vivienda. Iñaki, ¿qué más nos añades? ¿Qué retos tenemos y podemos aprovechar para transformar el sector? Bueno, yo creo que el sector estaba ya en transformación. Llevamos unos años repensándonos el modelo de vivir y las relaciones que establecemos fundamentalmente con el tema medioambiental y con las relaciones entre las personas, ¿no? Estamos ya repensando muchas cosas y de repente ha llegado el COVID y yo creo que lo que va a producir es acelerar todo esto y creo y espero que lo acelere de una manera positiva. Pero ya teníamos un guión y una agenda, los objetivos de desarrollo sostenible, nos estábamos cuestionando toda la parte medioambiental, teníamos una directiva europea de edificios de energía casi nula, ya tenemos encima de la mesa cómo hacer los edificios más eficientes energéticamente y más saludables. También muchos otros aspectos que no están metidos en normativas o en directivas, pero que sí que nos estaban afectando. Ahora yo creo que el COVID nos va a complementar muchas otras cosas que ha mencionado Paz y que me parecen fundamentales, y es que los edificios se pueden afrontar ya no solo desde una perspectiva únicamente de vivienda, sino que hay que afrontarlos desde una perspectiva un poquito más compleja y hay que diversificar los usos. Obviamente nos hemos dado cuenta por el COVID que podemos trabajar en casa. Si disminuimos los desplazamientos, que yo creo que es uno de los mayores problemas que hay, por ejemplo, en ciudades grandes como Madrid, 10 millones de desplazamientos diarios es una burrada a nivel de contaminación, ¿no? Si los edificios pueden albergar espacios para vivir y pueden albergar espacios para trabajar y no tener que trabajar en el salón de tu casa en pijama, como nos ha pasado muchos días, generar un contexto pues un poco más apropiado para que se pueda conciliar trabajo, pero para poder conciliar trabajo y tengo aquí a mi hijo, como le estaréis oyendo. Es un buen ejemplo, creo que estaba preparado. Estaba preparado. Ese es otro aspecto que yo creo que puede cambiar, ¿no? Y al final yo creo que estamos en un proceso también de entender la vivienda no solo como un espacio para vivir, sino como un hábitat, ¿no? Es un concepto que se empieza a utilizar cada vez más, donde ocurren muchas otras cosas. La vivienda, tristemente, se ha entendido como un almacén de individualidades, ¿no? Esto de nos juntamos con los vecinos una vez al año para encima pelearnos en la reunión de vecinos, ¿no? Que es reflejo de la sociedad puramente individualista que hemos creado, que hemos desarrollado durante los últimos años, ¿no? Entonces ahora también en los últimos 10 años pues se ha desarrollado un boom de la cultura colaborativa en muchos aspectos, ¿no? Nos habíamos olvidado de lo que era autostop, de repente ha llegado la cultura colaborativa, la digitalización y ahora tenemos BlaBlaCar y compartíamos coche, ¿no? Eso llegó al coworking y empieza a llegar también a la vivienda en modelos de co-living. Entonces yo creo que el COVID es una oportunidad importante para acelerar todo eso. No quiere decir que no estuviese antes y que no estaba en nuestra agenda como sociedad. Ya estaban pasando muchísimas cosas, pero ahora creo que bueno, pues que nos podemos plantear las cosas desde otro lugar, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de muchas otras cosas y espero que el COVID, dentro de lo dramático que es nos haga reflexionar y que el tiempo que hemos estado en casa nos sirva para pensar como sociedad, ¿no?
Bueno, pues Pablo, a ver cómo nos complementan lo que han dicho, porque han hablado de dos cosas muy importantes, el cómo construimos, ¿no? Ya han apuntado varias cosas, y también el cómo vivimos o qué significa vivienda. ¿Cómo nos complementan lo que nos dice en Paz Iñaki? Sí, sí, está muy bien. Efectivamente, ya se estaba hablando de todo esto, pero ahora, digamos, el habernos tenido encerrados, ¿no?, tanto tiempo en las casas, como que se han visto más las necesidades y las fallas, ¿no? Hace falta más luz natural, ¿no? Bueno, que es lo que también buscaba la arquitectura tradicional, más luz natural, ventilación, nuestros balcones de toda la vida, ¿no? Y, y más verde, ¿no? Más verde también en nuestras casas, en nuestras cubiertas, ¿no? Que quien no hubiese disfrutado de pasear por una cubierta verde en una casa ahora mismo, lo bien que hubiese venido a mucha gente, ¿no? Que hace falta esa relación, ¿no? Incluso los materiales, ¿no? Nosotros aquí en Málaga se ha visto como los pueblos de la montaña, de la sierra, tanto de la Serquía como de la Serranía de Ronda, no ha habido casos ninguno de COVID, ¿no? Casi 30 y tantos municipios de Málaga han estado libres de COVID. Y bueno, lo curioso, ¿no?, que salía en la prensa en estos días, que era común a todos esos pueblos, era el uso de la cal, ¿no? Cómo utilizando la cal de manera tradicional, el encalado de las casas y tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Esa cal que cauteriza y que se ha utilizado siempre que ha habido alguna pandemia tradicionalmente en Andalucía, pues con cómo esa cal ha actuado de manera que bueno, tiene una cuestión, digamos, física, que es que la cal cauteriza y desinfecta, ¿no? Se utiliza para echar a los cadáveres en la pandemia, lo habréis visto en las películas como La Peste o como cualquier otra, pero si eso lo aplicas en la pared de tu casa, pues, bueno, pues un virus no se va a quedar ahí porque rápidamente desaparece, ¿no? Bueno, pues antes pintábamos tanto el exterior como el interior con pinturas a la cal y, bueno, lo descartamos, ¿no? Entonces, todas esas cosas, esos materiales y esos aprendizajes del pasado también vienen bien tenerlos ahora en cuenta, ¿no? Temas, por ejemplo, como el teletrabajo, pues bueno, esto es algo que llevamos escuchando yo desde que entré en la escuela en los años 90, ¿no? Que en el futuro todo el mundo trabajará en su casa y ahora que cada edificio deberá tener una máquina de impresión en 3D. Y, bueno, todo eso lo llevamos hablando desde, no sé, hace 25 años, creo. Y ahora, digamos que ya se ve que debería poder hacerse, ¿no? ¿Y para qué puede servir eso, no? También para gestionar las ciudades, ¿no? Para que la gente viaje menos, por supuesto, no tenga que desplazarse para trabajar, pero no todo el mundo tiene que estar viviendo en el centro de la ciudad, ¿no? Y recuperar un poco el ámbito rural y la vuelta al campo o al mundo rural, ¿no? A los campos que se puede perfectamente, ¿no? Es algo que va a volver, ¿no? Yo digo que tenemos que ruralizar las ciudades y no urbanizar el campo, ¿no? Más verde, más relación entre los vecinos, no todo lo que todos sabemos que es una relación de pueblo o de barrio humana, ¿no? Que lo entendemos por un pueblo, ¿no? Pues esa relación entre los vecinos que se han ayudado cuando ha habido alguien que no podía ir a comprar, bueno, todo eso que se vivía en el campo y que se vive en barrios como Lavapiés, por ejemplo, bueno, pues eso también hay que recuperarlo y está ahí, ¿no? Vamos a abordar, porque habéis abierto un montón de temas muy interesantes. Por una parte está el cómo se construye, por otra parte está ese tema entre ciudad y medio rural, y también el qué entendemos por vivienda, cómo acceder a la vivienda, el derecho a la vivienda, que no todo el mundo puede adquirirlo. Vamos a empezar por cómo se construye. Yo, por lo que habéis dicho y por lo que os conozco de otras veces,
ya tenemos las soluciones, ¿no? Y están basadas en cómo se construía antiguamente, no cómo se ha construido los últimos 50, 60 años. ¿Por qué no se construye bien? ¿Qué tendría que pasar para que construyamos viviendas saludables, con materiales sostenibles, de demanda energética cercana a cero, como decía Iñaki? ¿Qué tendría que ocurrir para que se construya bien? No sé si es culpa de los arquitectos, de las políticas públicas, del mercado que demanda que se construya muy barato. ¿Qué tendríamos que hacer para esa transformación? Construir bien. A ver, ¿quién se atreve? Pistas. Podéis ahora interrumpiros y bombardearos unos a otros, ¿eh? Hombre, yo... Bueno. A ver, Iñaki, tú eres más experto que yo. No, dale. Gerentes con ganas. Venga, Paz. Empezamos por Paz. Bueno, vamos a ver. Ya hemos sufrido una crisis en el año 2007 que demostró el por qué se construye como se construye en este país. O sea, está clarísimo. Porque la construcción, y además, y es lo que se ha vuelto a hacer, la construcción es un pilar muy importante económico para un sector concreto, que es la construcción. Este sector, pues es un sector, digamos, atrasadísimo en comparación con otros países europeos. Aquí seguimos haciendo obra húmeda, son unos procesos constructivos increíbles, la eficiencia energética no se contempla normativamente en ningún... O sea, tenemos una norma que tenemos que seguir de la edificación, pero esa norma de edificación es antiquísima. O sea, antiquísima, no es antiquísima, está desfasada con respecto a esas necesidades. ¿Y por qué no se está haciendo bien? ¿Por qué seguimos atascados en ese modelo de construir antiguo? ¿O qué tendría que pasar para que lo hagamos bien? Hombre, es que no lo sé. A mí las normativas me espantan. O sea, es una cosa que odio, pero entiendo que en este país a lo mejor tiene mucho que ver con eso. Una exigencia normativa. En Navarra es obligatorio construir ya PASIV. O sea, es que no hay discusión, es que hay que hacerlo. Y de las promociones de vivienda que ya tienen unos estándares energéticos muy altos, es que ahora la gente las demanda. Es decir, edificios que se están entregando ahora que podían cumplir la normativa energética, los que no, la gente se compra los que sí, a pesar de que son un poco más caros. Bueno, pues ahí estás apuntando algo, ¿no? Por una parte, no sé qué piensa aquí Pablo, por una parte que la propia normativa obligue, pero por otra parte que el consumidor que quiere comprar la casa, ¿no? Busque ese tipo de vivienda. Iñaki, ¿qué vas a comentar algo? Sí, que de alguna manera hemos construido muy mal. Yo no diría que ahora se construye mal. Ahora tenemos una normativa y la última reforma del Código Técnico que entra en vigor, se aprobó en diciembre y entra en vigor ahora, entendiendo ya como edificios de energía casi nula. Si el problema no es que ahora construyamos cuando ya no hay prácticamente que construir. El problema es que tenemos 25 millones de viviendas muy mal construidas y que, como decía Paz, todo el boom inmobiliario, hasta el 2006-2007 no teníamos código técnico y no teníamos una normativa un poquito más exigente, que ahora es mucho más exigente. El problema es que lo que tenemos construido está muy mal construido y hay que rehabilitarlo, fundamentalmente. Lo que se construye nuevo, pues bueno, siguiendo las nuevas normativas, comparado con lo que se ha construido, es muchísima mejor calidad. Y aún así hay inmobiliarias y hay demandas de construir todavía mucho mejor o con estándares como el Passive House, que te garantizan una vivienda mucho más eficiente, ¿no? Pero yo creo que el problema está en rehabilitar. Eso desde el punto de vista de la eficiencia energética, que es como el gran tema, ¿no? El talismán. Pero hay muchas otras cosas relacionadas con cómo se construye la industrialización, donde no han entrado en nuestro sector. La industrialización ha entrado en el sector del automóvil y está todo muy industrializado y todo muy perfeccionado en ese sentido, y en el sector de la oficina no ha entrado, pero no ha entrado porque está muy, muy polarizado, ¿no? Hay miles de empresas, de constructoras, de inmobiliarias y con una cultura todavía muy, muy, muy antigua, ¿no? Entonces, ahora cada vez se habla más de industrialización, de mejorar los procesos, de construir en seco. Todo esto viene acompañado de la necesidad de introducir una economía circular ya, o sea, para que los oyentes que no entiendan o que sean ajenos al sector, cuando hablamos de construcción húmeda, es que utilizamos pegamentos, normalmente cemento, pegamos todos los materiales. Si pegamos los materiales luego no los podemos separar, y si no los podemos separar no los podemos meter en otro circuito, ¿no? Si construimos con tornillos, podemos quitar los tornillos y separar los materiales y meterlos en otro circuito de producción, ¿no? Por eso yo siempre insisto que tenemos que pasar de la hormigonera a la atornilladora, que es pasar de la construcción húmeda a la construcción en seco y de industrializar, para que empecemos a darnos cuenta o empecemos a pensar también
en la vida útil del edificio y en la vida final, cómo se va a desmontar ese edificio, ¿no? Y qué vamos a hacer con los materiales que estamos utilizando. Entonces, yo creo que ahí es donde sí que hay un campo tremendo por avanzar y por desarrollar, ¿no? El tema de la eficiencia energética, yo creo que entre lo que es normativo y los estándares que te ayudan, tipo Passive House, ya son muy exigentes. Ahora hay que introducir toda la parte del coste medioambiental, el análisis de ciclo de vida, de lo que cuesta en términos medioambientales construir un edificio, la huella de carbono del proceso de construcción de un edificio, porque ya sabemos hacer edificios que no tengan emisiones de CO2, edificios muy eficientes energéticamente, sabemos implementar paneles solares y hacer que el edificio sea pues 100% renovable, ¿no? 100% con energías renovables, con comercializadoras, renovables, paneles y muy eficiente, ¿no? Podemos hacer un edificio que no emite CO2 en su uso. Pero el problema está en el proceso de construcción y la extracción de todos los materiales que utilizamos. Yo creo que hay muchísimo campo por avanzar y por desarrollarnos. O sea, sabemos cómo construir bien, pero quizá nos falta transformar mucho qué tipo de materiales. En el plan A tenemos varios pilares. Uno es economía circular, que lo has nombrado. Otro es economía también local y resiliente. Ahora se construye con petroquímicos, con aislantes, cuando hasta hace 100 años o mucho menos no era posible porque no se utilizaban ese tipo de componentes y se construía, ¿no? Pablo, te voy a lanzar una primera pregunta que ponen aquí en las preguntas y coméntanos cómo ves tú cómo construir mejor. Nos dicen, ¿están los arquitectos en general convencidos? ¿Están preparados en las universidades para esto? Creo que lamentablemente no, nos dice alguien. No sé si realmente, quizá los tres que estáis aquí sí, pero quizá también salen los arquitectos preparados o han salido los últimos años preparados, ya no solo a nivel de capacidad técnica, sino de concienciación en aplicar todo esto. Y lo que han comentado antes tanto Iñaki como Paz, que construir sabemos, pero igual hay que también aprender a rehabilitar. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, pues, hombre, la universidad, no sé, creo que no está todavía, no está demasiado adaptada a estas nuevas situaciones. Yo creo que están más adelantados los alumnos y los clientes que la universidad. Como ejemplo, te pondría, creo que todos aquí hemos estudiado en la Escuela de Madrid, en la ECHAM, y bueno, yo de rehabilitación vi un cuatrimestre de 6 años, que era en mi época, un cuatrimestre. Y me he dedicado 15 años a rehabilitar. Y de arquitectura ecológica, 0. Claro, yo terminé hace tiempo, pero ahora hay, por ejemplo, un máster que es magnífico, el MAYAP, que se hace en mi escuela. Yo hablo solo de la mía, que es la que conozco mejor. Y ese máster es fantástico, tiene el temario, tiene los alumnos, y tiene los profesores, pero no se aplica al temario de la carrera. O sea, es un máster que tienes que hacer fuera de digamos, una vez has acabado la carrera. Entonces, ¿por qué no se aplican esas cosas teniendo el temario y los profesores, la idea y los clientes y los alumnos con interés? ¿Por qué no se aplica? ¿No? Todavía no tengo claro, ¿no? Antes, Pablo, de que me contestes la parte de cómo se podría pasar de construir tanto a rehabilitar más, quédate con la pregunta. Paz, Iñaki, ¿estáis de acuerdo con lo que ha dicho Pablo? Que quizá habría que cambiar un poco el currículum, que se podría incorporar más temas de rehabilitación, sí o no. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿O creéis que tal y como está, los arquitectos salen preparados para el nuevo paradigma que tenemos delante? Totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, la universidad, y ya me han dado algunas collejas algún profesor que he tenido cuando digo esto en público, está obsoleta. O sea, la sociedad va muchísimo más rápido que la universidad. No se escucha a nadie, podéis hablar con total libertad. Yo sé que esto es privado, no hay nadie grabando ni nada de esto, pero creo, yo mismo cuando acabé en el 98 y yo ahora me dedico a temas de arquitectura medioambiental y social. Todo, 95%, con respecto a la parte medioambiental, bioconstrucción, bioclimática, lo he aprendido fuera de la universidad. Y ya la parte social, y no sé, ahí Paz también puede dar su opinión, que está trabajando mucho en el tema de mayores y las relaciones entre las personas, lo que significa la arquitectura en la construcción social, todo el mundo de arquitectura colaborativa, cohousing, co-living y todos estos aspectos, tampoco he aprendido nada de estos aspectos. Y son necesidades sociales, ¿vale? La sociedad está demandando y está cuestionando estos problemas, y yo ahora tengo poca relación con la universidad, pero la poca que tengo cuando voy a dar alguna clase por ahí,
bueno, sí que hay mucha más inquietud por profesores concretos, pero la sigo viendo bastante obsoleta. Bueno, pues antes de volver a Pablo, simplemente para también corroboras que quizás ya tenemos una primera medida que desde Plana podríamos proponer para realmente transformar el sector de la vivienda, que sería incorporar esa arquitectura social, esa arquitectura ambiental de verdad a los currículums de las universidades, no solo arquitectura, sino incluso también quizá otras, ¿sí? Sí, vamos, yo estoy completamente de acuerdo. Yo además he sido profesora hasta no hace mucho y considero que la universidad es completamente obsoleta. Primero porque se plantea desde la academia y desde la academia no se plantea la vida, o sea, la disciplina ortodoxa de la arquitectura, así sin más, y dicho así. Entonces, por ejemplo, hablar de temas de rehabilitación, a ver, es que es lo que tenemos que hacer, sí o sí. Ya, pero igual no da dinero, ¿no? Igual no da dinero. No, pero a un alumno de arquitectura lo que le enseñan en la escuela, por lo menos lo que me enseñaron a mí, es que nosotros íbamos a hacer todos museos, grandes obras, ¿entiendes? Edificios relevantes que iban a trascender la historia y íbamos a ser todos paladios y... Claro, tú a un alumno cuando llega a la escuela pues le tienes también que enseñar y decirle, mira, es que es un reto tan grande y es tan bonito, además hacer rehabilitación, y que encima puedes hacer unos edificios maravillosos, no tienes que hacer grandes estadios de fútbol, que los puedes hacer, por supuesto, pero que ahí está un poco el por qué eso pivota en un lado y pivota en el otro, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo que vamos, habría que obligatoriamente hacer cátedras de eso en todas las universidades. Tenemos consenso con una primera acción. Vuelvo a Pablo con el tema de rehabilitación, porque además hay alguien que nos ha dicho que en España hay 27 millones de casas y 18,5 millones de hogares, pero que no parece que se debiera construir mucho más. ¿Cómo podemos fomentar la rehabilitación? Pablo, por ahí, ¿qué nos cuentas? Vale, pues bueno, la rehabilitación es el gran filón que tiene, si se ve como oportunidad, la profesión en España, y además que es necesaria y es fundamental. Yo veo tres tipos de rehabilitación importantes, ¿no? Que además yo he trabajado en todos ellos y creo que, bueno, siempre también un poco desde el aprendizaje paralelo, ¿no? El primero es la rehabilitación de patrimonio, que, bueno, somos el segundo país del mundo con más visitantes, con más turistas, ¿no? Con más visitantes del planeta, y tenemos uno de los patrimonios más importantes del mundo, ¿no? Y solo en la lista roja de Hispania Nostra hay casi 1000 edificios que están en la lista roja de Hispania Nostra, que lo apoya la UNESCO, ¿no? 1000 edificios en los que hay conventos, iglesias, torres medievales, palacios. Bueno, ¿cómo es que eso puede suceder, ¿no? En vez de poder prestar, digamos, ayudas a rehabilitar esos edificios, pues se invierten en otros sectores cuando apoyaría al turismo de calidad, ¿no? Y no al turismo de sol y cerveza fría. O sea, primero rehabilitación de patrimonio como rehabilitación una medida patrimonio, que apoya al turismo. Sí, y bueno, y por supuesto que es nuestra historia y es nuestro patrimonio. Lo segundo es la rehabilitación energética, la rehabilitación, bueno, la energética y digamos de servicios de los edificios, que hay que hacer esos 27 millones de viviendas más eficientes. Y para eso, bueno, también hay una serie de normativas, se han hecho los estudios de eficiencia energética, los certificados de todas las viviendas del país y certifican que la eficiencia es mínima, ¿no? Y para eso, bueno, se puede invertir y si puede ser con materiales locales y con materiales ecológicos, ¿no? No forrar ahora todos los edificios con aislantes petroquímicos que pueden ser, digamos, otro problema en el futuro, ¿no? Y lo tercero sería la rehabilitación vernácula, que es algo de lo que nunca se habla y que me parece fundamental porque los pueblos se están vaciando y se están vaciando porque entre otras cosas, no se cuidan, ¿no? Y ahí tenemos también un patrimonio espectacular con arquitectura de tierra, arquitectura de piedra seca, en fin. Cualquier región de España tiene una arquitectura excelente, única, y que se está perdiendo. Y la gente del campo está perdiendo los conocimientos para rehabilitarlas, ¿no? Los arquitectos no nos enseñan a rehabilitar ese tipo de edificios y las constructoras no saben cómo abordarlo, ¿no? De manera que estamos aplicando lo peor de la ciudad al campo y todo nuestro patrimonio vernáculo pues se está sustituyendo por réplicas de la ciudad de mala calidad, ¿no? Entonces ahí tendríamos
tres puntos importantes en los que aplicar todo tipo también de técnicos, ¿no? Un técnico más especializado en la rehabilitación vernácula, desde artesanos especialistas en yesos, en materiales, hasta arqueólogos, bueno, todo tipo de historiadores del arte, la rehabilitación energética y, digamos, de estructuras y servicios que además ahorra a la larga un montón de dinero y de contaminación a la ciudad, en la que, digamos, trabajaría el sector de la construcción normal y habitual, y la rehabilitación vernacular, la que se podría implementar como se ha trabajado siempre en el mundo rural, ¿no? Con los maestros de obra, que eran eso, maestros de obra. Y la gente que trabajaba, bueno, ahí había albañiles, pero también había gente de allí, ¿no? La rehabilitación tradicional siempre se ha hecho, la construcción tradicional, con un maestro, y el maestro enseñaba a la gente a construir, ¿no? Y con digamos, autoconstrucción, servicios. Bueno, todo eso podría hacer que, digamos, tengamos un sector mucho más amplio en el que todo el mundo esté rehabilitando, y cuando pase esto, porque no se va a construir, y quizás no se va a construir demasiado en los próximos 5 años, pues tengamos un parque de vivienda mucho mejor, en el que todos vivamos mejor, se contamine menos, tengamos más patrimonio y tenga más interés el país para visitar el interior, y se descongestionen las zonas de costa o los puntos, digamos, más culturales, y se distribuya también la carga por todos lados de turismo, y tengamos un parque de vivienda eficiente y renovado, y dando trabajo al mismo tiempo a todos los sectores. Antes de pasar a un tema que tenemos una pregunta de Esther vinculada a ello hace rato esperando, y que habéis nombrado antes, que es el cohousing, el co-living, porque estáis hablando realmente de la vivienda y la arquitectura como algo muy social, ¿no? Que normalmente se ve desde una parte de vista solamente económica, ¿no? Construir para generar riqueza económica y ya está. Antes de entrar en ese tema de co-living y cohousing, sobre lo que ha dicho Pablo de rehabilitación, ha abierto temas importantes como el tema de rehabilitación vernácula. Has comentado algo de pasada, Pablo, que me parece muy interesante. No creo que en las universidades de arquitectura te enseñen cómo rehabilitar en Andalucía o en la cordillera cantábrica o en la meseta, porque no es lo mismo una vivienda en cada uno de estos 3 lugares. No creo que se enseñe ese tipo de cosas, y quizás sería importante, ¿no? No es lo mismo rehabilitar una casa en Andalucía que en una zona de montaña en el norte de España o en otros lugares. Pero también ese tema de rehabilitación, rehabilitar lo rural, poder hacer que muchos, yo soy de Castilla, que muchos pueblos de las Castillas, de Aragón, de Extremadura, no se vengan abajo, porque quizás ya es incluso difícil volver, y la gente lo que hace es construir una casa nueva fuera, tipo ciudad, como habéis dicho, en vez de rehabilitarla de dentro. ¿Algo que apuntar sobre esto, Paz y Iñaki, sobre el tema de rehabilitación, oportunidad de creación de empleo alrededor de esto? Y luego ya pasamos al cohousing y al co-living. Venga, Iñaki, tú primero. Venga. Hay apuntes finales sobre este tema, para poder tener tiempo para abordar otros que nos esperan. Mira, otra de las cosas que yo creo que puede traer el COVID es un éxodo de la ciudad al campo. Se está apuntando en diferentes lugares, y yo creo que sí que puede ser interesante y, bueno, pues derivado del teletrabajo, ¿no? Cuando hablamos de rehabilitación, yo hablaría de 2 escalas, ¿no? No es lo mismo una rehabilitación de pequeña escala, una rehabilitación rural, donde entra una visión más artesanal y más vernácula, y otra, la rehabilitación del patrimonio inmobiliario que tenemos en las ciudades, construido en los años 50, 60, de muy mala calidad, torres y edificios donde hay que hacer una rehabilitación energética. A mí me gusta más últimamente hablar de regeneración que de rehabilitación. Es decir, los edificios hay que cambiarles, hay que cambiar la concepción totalmente. Podemos hacer un edificio súper consumidor de energía y encima generador de pobreza energética. Es decir, que la gente pasa frío y pasa calor y bueno, genera muchos problemas de enfermedades, a tener un edificio que genera un cierto confort, un confort, y luego genera el mínimo gasto. Y además, si le implementamos toda la parte fotovoltaica, puede ser productor de energía, ¿no? Entonces yo creo que hay que regenerar la manera hay que rehacer los edificios desde esa perspectiva, y me gusta la parte de regenerar, porque también la arquitectura, y ya te doy pie a la siguiente pregunta, a la parte de cohousing, puede regenerar las estructuras sociales, porque al final la arquitectura tiene la responsabilidad también de construir relaciones entre las personas, ¿no? Entonces,
hay que rehabilitarla tenemos que rehabilitar los edificios desde las dos perspectivas. Desde una perspectiva energética, convertirlos en ahorradores de energía y en productores, pero también desde una perspectiva social, ¿no? Desde mi punto de vista. Y es diferente las estrategias en las ciudades a la zona rural. Estoy muy de acuerdo con toda la parte más de oficio, más artesanal que comentaba Pablo. Hay veces que rehabilitar un edificio... Pues ahí se nos ha cortado un poquito Iñaki. Bueno, Paz, pues... Pues mira, es que Iñaki me lo ha puesto en bandeja. A ver, yo aparte, yo soy experta en arquitectura y longevidad, pero también formo parte de un grupo que es el GEFIAN, que somos 50 hombres y 50 mujeres profesionales, que muchos de nosotros no tenemos nada que ver con el entorno rural ni con el mundo rural, que trabajamos en un grupo que se llama Terris, que aportamos ideas para convertir en el mundo rural en el que nos gustaría que fuese, ¿no? En un futuro. Y con respecto a eso, a ver, yo hay una cosa, hay un eslogan que me encanta que se llama menos mal que nos queda lo rural. Es decir, creo que ahora, después de este confinamiento, muchísimas personas se están planteando como opción seria de vida el trasladarse al campo, precisamente porque en el campo, vamos, el paradigma del campo, la Gran Arcadia, donde vas a vivir allí maravillosamente y hay una vida en comunidad maravillosa y todas estas cosas. Pero también hay que tener cuidado con eso porque lo que pasa en los entornos rurales es que no hay vivienda disponible. Ahora mismo en venta hay muy poca. Y tú que eres de Soria, lo sabemos, de Castilla y León, sabes cómo es. Hay mucha propiedad en ruinas, pero es muy difícil acceder a ella. Entonces, creo que se puede hacer una rehabilitación contemporánea. Estoy completamente de acuerdo con Iñaki que una rehabilitación energética sin un contenido lógico, social y de otra manera no tiene ningún sentido, porque sí que haríamos máquinas perfectas en las que se sigue viviendo mal. O sea, hemos hablado de rehabilitación, pero no hemos hablado de rehabilitación de espacios. Si ahora mismo las viviendas no tienen terraza, que es lo que demanda todo el mundo, ¿por qué no tienen terrazas? ¿Y por qué no tenemos una normativa que obliga a poner terrazas? Porque no hay ley de la calidad de la edificación, hay ley de la sostenibilidad de la energía, pero no de la calidad. Claro. Es decir, en España estamos muy en mínimos. Entonces, creo que, o sea, estoy completamente de acuerdo con los dos, pero creo que todo tiene que ser un mismo paquete. O sea, no tiene ningún sentido que yo me gaste un dinero en rehabilitar un pueblo maravilloso con un patrimonio increíble, cuando en realidad estoy haciendo un decorado. Porque si dentro no hay ningún contenido que merezca la pena o que sea sostenible o que sea socialmente... Y con eso hablo, pues, con colectivos de mayores que se van al campo. Ahora mismo hay muchísimos que se van a hacer cohousings y cosas de este tipo. Entonces, creo que todo eso tiene que o sea, hay que armarlo desde las dos. O sea, creo que tiene que estar interrelacionado obligatoriamente. Si no, no tiene sentido. Antes de pasar al cohousing, Pablo, no sé si quieres decir algo más sobre el modo de rehabilitar o regenerar, o tanto en lo rural como en lo urbano. No, sí. Creo que lo que decíamos de lo rural y lo urbano, ¿no? Decía en 2008, creo que 2018, salió en la prensa que por primera vez en la historia el 50% de las personas vivían en ciudades, ¿no? A partir de 2018 el 50% de todo el planeta vivía en ciudades. El otro 50% sigue viviendo en el campo y en el entorno rural. Bueno, pues en la universidad solo nos enseñan, y en los debates, y en los libros, y en las grandes reflexiones, a la ciudad. Es decir, tenemos el otro 50% de las personas completamente abandonados a su suerte, ¿no? Y eso es la universidad, pero es todo, ¿no? En las revistas de arquitectura, parece que trabajar en el campo, en entornos rurales, es una cosa, digamos, menor, ¿no? Y creo que ahí es donde está el futuro, vaya. Tú lo sabes, yo el estudio lo he puesto en un pueblo de 170 habitantes. Lo he quitado de Madrid y estoy en el pueblo más pequeño en el segundo pueblo más pequeño de toda Málaga. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Es un ejemplo. Bueno, pues venga, vamos a eso del cohousing en co-living, Paz. Porque hay gente, yo estoy seguro que casi todo el mundo ha ido a hablar de ello, más o menos saben lo que es. ¿Es realmente una alternativa? ¿Es algo puntual? ¿Es algo para todas las edades o no? Cuéntanos brevemente qué es y cómo crees que se puede potenciar, porque es verdad que es una solución social donde se puede vivir de una forma distinta y mucho más conectado con otras personas y posiblemente con más servicios y más calidad de vida y cantidad de relaciones de calidad.
Pues a ver, mira, cohousing y co-living son dos términos que yo odio porque están en inglés y no me gustan nada y creo que en castellano tenemos Vamos al un castellano. idioma precioso y... Entonces, vamos, son nuevas fórmulas de convivencia, que no son tan nuevas, porque en el fondo lo que decía antes Pablo, en los pueblos se ha vivido así, siempre, redes colaborativas informales, que era lo que pasa, lo que ha pasado ahora en pleno COVID, que los Las vecinos, corralas en Madrid también, ¿no? las Las corralas de corralas. toda la vida, o sea, son redes informales que los propios vecinos se apoyaban, que a uno le compran el pan, que la señora, ¿cómo está usted? Que te dejo el niño porque me voy a trabajar, cosas de ese tipo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que el cohousing comienza en países nórdicos, se inventa en los 70 y ha ido llegando aquí en cuentagotas. Son países que tienen muchísimas más, son cooperativas de vivienda, o cooperativas no, son comunidades de vivienda autogestionadas por las propias personas que viven allí. Hay de muchos modelos. En España, por ejemplo, se habla siempre de cesión de uso, no es verdad, no todo el mundo funciona así. Pero vamos, son un grupo de personas que se unen. Cohousing es que cada una tiene una vivienda, o cada familia, o cada unidad de habitación es una vivienda con habitación, con salón, con baño, con todo. Y luego tienen una serie de espacios comunes que ellos autogestionan. Dependiendo de la comunidad, pues imaginaos, hay un cohousing de familias. Pues hombre, suelen tener un espacio para los niños, una cocina común, un sitio de reuniones, que es un cohousing de mayores. Pues las necesidades que tienen esas personas en sus espacios comunes son diferentes, pues un sitio para hacer deporte o no, o yoga, o huerto, o lo que sea. Eso es cohousing, es decir, varias viviendas que comparten espacios comunes. Co-living es más o menos lo mismo, pero en vez de que sean viviendas independientes, son habitaciones con baño. Es decir, tú tienes tu unidad de habitación con baño, que también puede tener salón, pero en realidad tú compartes la cocina, compartes a lo mejor un espacio de trabajo. Está muy de moda ahora en ciudades grandes. Por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, han empezado a venir así como tal. Que podrían asimilarse a una antigua residencia de estudiantes, pero que no es eso. O sea, porque Eso te iba a decir, que quizá está más enfocado a gente joven, puede ser, que es la primera forma de en España lo que han independizarse, importado, ¿no? sí, lo que han importado es un modelo para jóvenes, pero es que en otros países europeos hay para personas mayores. Porque eso no implica, a ver, tú puedes estar allí estancias cortas de tiempo, no es un proyecto a largo plazo, es un proyecto a medio, o yo qué sé, a lo mejor te vas a vivir 3 meses a una ciudad o donde sea, o a un pueblo. Y entonces tú compartes esa casa con unas personas y compartes esos espacios, y luego tú te dices, no, se me ha acabado mi trabajo, pues me voy a otro sitio porque me voy a otro co-living, porque me interesa ahora, por lo que sea. El co-living nace en Estados Unidos con Google, con todas las empresas tecnológicas. O sea, es un poco, uno viene del norte de Europa y el otro viene de ese tipo de concepto. Claro, se asocia con gente joven. Son modelos muy interesantes que nosotros ya llevamos aplicando mucho tiempo. O sea, yo creo que se pueden españolizar mucho en ese sentido, de asimilarlo a nuestra cultura, y que son fórmulas muy interesantes de vida también, porque implican otras cosas que no son ni el alquiler ni la venta. Porque ese es en lo que nos hemos movido hasta ahora, ¿no? Está como todo muy... Entonces, son soluciones innovadoras que hay que adaptarlas, digamos, a nuestro producto, a nuestro campo, a nuestro suelo, a nuestras normativas, a nuestras cosas, pero realmente sí que son muy innovadoras. Bueno, y me quedo con eso que has dicho, que además es aplicable a distintas edades. Mucha gente conocerá Travensol, que fue de los primeros para gente mayor en España. Como has dicho, ahora hay alternativas para gente joven. Mira, os voy a dar unos datos que además he estado trabajando el otro día. En 2016, en España había del orden de unos 30 cohousings. Del 70% eran de seniors, de personas senior. En 2020, el incremento ha sido de 975%, la demanda, 975%. Estamos hablando del orden de unas 200 algo iniciativas ahora mismo. Y las tornas han invertido. Ahora hay más intergeneracional que senior. Es decir, a las personas en España, cuando han conocido un poco el modelo, el interés que está creando es mucho más de personas en otros sectores de edad, que ya no solamente el senior, que antes eran realmente los pioneros en España fueron personas mayores. No, y además, bueno, ahora que no está Iñaki, porque uno de los temas que no hemos hablado, el medio rural, a veces tiene problemas de conexión, que es lo que ha pasado a Iñaki por estar en el medio rural, que eso es un tema que también ha salido en otras conversaciones, pero Iñaki también es pionero en estas cosas en la ciudad. Muchos habréis oído hablar de Entre Patios, que es precisamente un cohousing pionero en Madrid,
que además está construido 5 plantas todo en madera y todo de esa forma que le ha dicho, ¿no? en seco. Pablo, cohousing, co-living, pero también además hay otras fórmulas de, digamos, me ha gustado lo que decía Paz, de convivir, ¿no? Modelos de convivencia o de vivir juntos, a la hora de convivir y construir juntos, rehabilitar juntos. No sé si quieres aportar algo más en esta línea. Yo sé que tú has estado involucrado en muchos proyectos de este tipo de redes colaborativas. Bueno, sí. Bueno, ahora también, por ejemplo, para hablar del coworking, ¿no? Que tiene que ver con todo esto, además, otro palabra así importado, en el que sí que tengo más relación ahora mismo. Y creo que la gente no va a un coworking porque no tiene dinero para una oficina, ¿no? Igual que a un co-living, sino va porque allí se enriquece con el trabajo de otros, ¿no? Y puede crear, digamos, una red, ¿no? Dentro de, y igual en la vivienda, ¿no? Trabajar con gente que tiene, digamos, otras inquietudes, pero o otras especialidades, pero inquietudes parecidas, pues es muy enriquecedor, y lo mismo en la vivienda, ¿no? Y bueno, pues yo ejemplos también digamos, de participación y de cooperación para rehabilitar y para llevar un bien público. Por ejemplo, podía hablar de la tabacalera, ¿no? Como algo que era la tabacalera de Madrid, que era un edificio que dejó de tener utilidad en los años 2000, y estaba con goteras y a punto de caerse parte de las cubiertas, como eso se cedió a los vecinos del barrio, a un grupo en el que yo estaba participando en 2010, y cómo se rehabilitó entre los vecinos del barrio, y ahora con, digamos, autoayuda y con talleres y con participación vecinal de todo tipo, cada uno aportaba lo que podía, y eso sigue funcionando como un centro neurálgico del barrio que crea redes muy importantes y tejido social, y todo lo que se hace ahí dentro es gratuito. Creo que se financia con alguna comida, con el bar, con donaciones, pero no le cuesta nada al gobierno, Es y es bien autogestión. público. Sí, Es autogestión. sí, se autogestiona. Digamos, es un centro cultural gestionado por las personas del barrio. ¿Y podría llevarse esto también al medio rural? Esos edificios que a veces están derrumbándose, ya sean públicos o incluso privados, ¿se podría de alguna forma autogestionar por el propio pueblo, por los De hecho, vecinos? el ejemplo, digamos, en el que se basaba mucha de la gente que estaba en el proyecto desde el principio, viene del mundo rural, ¿no? Las casas del consejo. Yo que he tenido la suerte de trabajar en Castilla, por Zamora y Salamanca, ¿no? Todos los pueblos tienen una casa del consejo donde, cuando se perdía una cabra o una oveja y estaba pastando en el prado de una persona, se llevaba allí se redividían todos los problemas. Y eso se utilizaba para hacer, esa era la casa, digamos, la casa de todos, ¿no? Y ese ejemplo de la casa del consejo es un ejemplo de autogestión magnífico, ¿no? Siempre es necesario. Eso se sustituyó por los ayuntamientos, pero los ayuntamientos no son nada de eso. Creo que habría que recuperar que la gente tenga esos sitios donde reunirse y estar relacionándose con los vecinos, ¿no? Vamos a ir yendo a las últimas preguntas, pero aquí hay varias preguntas que están vinculadas de una forma u otra con la parte económica, con el precio. Es decir, todo esto que estamos hablando de este cambio de paradigma de construir menos, cuando se construir mejor, de forma sostenible, con materiales locales, antes que construir mejor, rehabilitar de la forma que habéis estado diciendo, tanto en la ciudad como en el medio rural, ir hacia nuevos modelos de convivencia, ¿no? Este cohousing, co-living, coworking. ¿Esto es más caro? ¿Esto no es posible? ¿Esto crea empleo o habría menos empleo? ¿Qué opinas sobre esa pregunta que siempre surge, que hay varias vinculadas con ello? ¿Es viable económicamente? ¿Crearía empleo? ¿Crearía empleo y quizá de más calidad incluso que el que hay ahora en el sector de la construcción? Hombre, la mano de obra especializada es mucho más cara que la mano de obra sin especializar. Eso para empezar. Una persona que pueda trabajar en construcción, que tenga una formación, o sea, pasa por la formación. O sea, si lo que se quiere emplear es una masa a la que se le da un dinero, el que sea, porque pongas 4 ladrillos o hagas 4 lo que sea, eso es una cosa. Otra cosa es que tú digas, vamos a especializarnos en hacer un tipo de construcción nueva donde se va a hacer una formación específica a esa gente, y las personas que trabajan en ese sector saben que son empleos que tienen duración, prospección a futuro, y de ahí se gana dinero, o sea, lógicamente.
Otra cosa que antes no he dicho, a ver, el tema del cohousing y el co-living tiene un problema, el co-living no tanto, pero el cohousing más, tiene un problema de plazos, se tarda mucho y si no, bueno, qué pena que no esté Iñaki porque nos puede contar los años que se ha tirado él para conseguir entre patios construidos, que esa es otra. Sí. Entonces, vamos a ver, el cohousing supone cambiar la vivienda de valor de cambio a valor de uso. Y ese valor es muy distinto. Es decir, la vivienda en España se ha utilizado para venderla y para hacer de eso un negocio. Todo el mundo ha sido un pequeño especulador, ¿no? Digamos. Exacto, exacto. También es cierto que para muchas personas mayores a día de hoy su vivienda supone su seguro de vida, porque la pueden monetarizar, son sus ahorros. Si de repente cambiamos ese paradigma también, pues habrá que pensar qué vamos a hacer en el futuro. Un cohousing tú no puedes vender así, la vendo y me saco una pasta, que es lo que hace la gente. No, vendo mi piso, me lo compro y me saca. No tiene nada que ver con eso. Es otra forma de entender para qué vale tu vivienda, cuánto dinero vas a invertir en ella y qué parte de tu vida complementa. Es decir, que tiene más valor de uso que valor de cambio, por decirlo de una manera. Entonces, no sería viable económicamente tal y como entendemos el modelo a día de hoy, pero sí sería viable económicamente tal, pues, por ejemplo, para muchas familias no tener que gastarse un pastizal, o sea, el 70% de su sueldo en comprarse una vivienda o en poder vivir, pues hombre, eso ya supone que vas a gastarte dinero en otra cosa, a lo mejor en consumo o en otro... Y también para mucha gente joven, y cuando digo gente joven, no digo gente de 18 años, parejas de 30 y pico años que no se pueden independizar, que pudieran hacerlo. Exacto, entonces yo creo, sinceramente creo que ahí está el futuro. Vamos, estoy convencidísima. Pablo, para los escépticos, ¿es viable crear empleo de calidad y que sea un sector vivo y activo el de la vivienda en España con todo esto que habéis comentado? Claro, lo que no es de calidad que hay ahora, en realidad. Claro, que es eso. cada 10 años todo el mundo a la calle. Sí, eso es que es de cajón. Y no lo es ni para los técnicos, ni para los albañiles, vaya, ni para nadie. Nosotros creo que, bueno, el modelo tiene que ser mucho más, digamos, constante y bueno, en lo que estamos trabajando aquí en Málaga ahora mismo es en reconvertir fábricas y reconvertir industrias que ya hay en lo ecológico, porque muchos ya lo son. O sea, por ejemplo, la cal de Morón, que se sigue cociendo en hornos del siglo XVIII con leña de olivo, pues ellos no sabían que era ecológica, ellos lo hacían así porque se había hecho siempre. Bueno, pues eso ahora mismo se está, digamos, industrializando un poco más, pero siempre, digamos, que desde lo ecológico, porque si utilizas para cocer la cal el sobrante de las podas de la campiña del olivar sevillano, pues tienes cal, digamos, carbono neutral, ¿no? Lo mismo estamos haciendo ahora mismo con los tejares de Vélez Málaga, que también son patrimonio inmaterial de Andalucía, pues se llevan haciendo ladrillos de Norón Nazarís y bueno, se utilizaban un poco para los chalés, los cortijos, bueno, pues todo eso se puede utilizar para un montón de cosas, sobre todo, bueno, por supuesto para rehabilitación, ¿no? Pero también para obra nueva. Y de ahí, digamos, de coger esas fábricas que estaban, digamos, viviendo mágicamente, porque no hay más hornos artesanales en toda Europa, ni hornos como este en ninguna parte, salvo aquí en Andalucía y en algunos sitios de España y Portugal, pero muy pocos. Bueno, pues meterlo dentro del ciclo de la arquitectura ecológica y pues hace que, bueno, pues tenga una evolución ese material, ¿no? Y ahora mismo, bueno, es un proyecto aquí de gente de Málaga que han cogido y han transformado el producto de los tejares tradicionales, le están dando I+D y un tratamiento, digamos, posterior y se está vendiendo a todo el mundo, ¿no? Y antes, pues, prácticamente sobrevivían y ahora se está mandando ladrillo artesanal a Estados Unidos, en fin. Y por otro lado, bueno, también estoy colaborando con otra fábrica que está haciendo bloques de tierra comprimida, que es, digamos, como el barro sin cocer, es como el tapial o el adobe, pero industrializado, ¿no? Por suerte hay una UNE que se hizo en la Universidad de Valladolid, se hizo esa norma UNE para poder hacer ese ladrillo y que cumpla código técnico. Entonces, estamos metiendo también nuevos productos
de alta calidad y de alto valor dentro de la construcción en fábricas que estaban en crisis, ¿no? Entonces, por ahí no hay perfectamente posibilidades de mejora y de crear empleo, ¿no? Solo con los materiales. Si utilizásemos aislantes de corcho generalizadamente, pues no habría problemas los problemas que hay ahora en Cádiz o en Arco de la Frontera con el tema del corcho, ¿no? Es el mejor aislante del mundo, se puede utilizar de aislamiento, de aligerado, es transpirable, es 100% ecológico, puede volver a la tierra sin dañarla y ahí ahora mismo es un sector en crisis, ¿no? Otro sector en crisis es el ganadero de la oveja y la lana, que antes era carísima por su calidad, la lana española de las mejores del mundo, pues la lana ahora se tira, ¿no? Y es un residuo complicado. Bueno, pues esa lana se puede utilizar para la construcción en vez de utilizar plástico. Bueno, digamos que no es tan barata como un plástico, pero el plástico realmente no tiene durabilidad, tiene obsolescencia programada, se descompone. Yo lo he visto en rehabilitaciones de edificios del año 80, como el aislante ha desaparecido, ¿no? Se ha convertido en polvo. Y la lana, pues sí vale más, ¿vale? Pero bueno, estás dando trabajo a gente del campo, estás ayudando a los ganaderos, estás eliminando residuos y estás haciendo algo que es eterno, ¿no? Bueno, Y se ha hecho antes. Sí. Sí, bueno, vamos a pasar, Pablo, porque nos quedan pocos minutos y hemos recuperado a Iñaki, que estábamos comentando que el medio rural es lo que tiene, que a veces la conexión falla. Vamos a pasar a la última pregunta, ¿vale? La última pregunta, los que han estado en más conversaciones saben que tengo un poder mágico y en los últimos minutos de la charla puedo conceder a vosotros, a los panelistas del día, el ser el Consejo de Ministros o el Gobierno para en los últimos 3-4 minutos cambiar lo que queráis. ¿Vale? Siempre nos gusta y es fácil criticar a los gobiernos, pero bueno, si fuéramos nosotros, ¿qué haríamos? Entonces, id pensando, porque voy a repasar aquí un montón de cosas que habéis dicho interesantísimas. ¿Qué haríais para que eso se haga realidad, ¿no? Para que las escuelas universitarias de arquitectura realmente enseñaran todo esto que estáis hablando, para que se construyera como decía Pablo ahora al final, para que se innovara a partir de recursos locales, ecológicos, pero aplicados a una arquitectura actualizada al día de hoy, para que se construyera energéticamente de manera eficiente, para que se rehabilitara y se regenerara, como nos decía Iñaki, para que modelos como el de convivencia, ¿no? Como el cohousing, el co-living, basado en las corrales y en otras muchas cosas tradicionales, pudieran florecer, para que esto realmente generara empleo de calidad. Señores ministros, ministro Alonso, ministra Martín, ministro Farfán, ¿qué hacemos? En estos últimos minutos, poder concedido, ¿qué haríais? ¿Por dónde empezaríais? ¿Qué cosas concretas haríais? ¿Decretos, leyes o no? ¿O de regular? ¿O programas de incentivos educativos? ¿Qué haríais? ¿Quién se atreve? Venga, Paz, atrévete, estás ahí con ganas. Iñaki estaba ahí saliendo del... Iñaki se nos lanza. No sé si me vais a oír bien porque la conexión está... Sí, bueno, yo me lanzo con tres cosas puntuales muy rápidas. Para fomentar la rehabilitación, aumentar la edificabilidad de los edificios y con ese rendimiento económico somos capaces de financiar la parte de rehabilitación. Con eso generamos más densidad en las ciudades y luego el otro punto sería que los espacios comunes no computen en la edificabilidad. Eso es ya alguna modificación puntual de planes generales que se están llevando en algún sitio. Sé que en Madrid se ha planteado. Y el tercer punto es la fiscalidad. Reducciones de ICIO y de IBIS para edificios que cumplan unas exigencias medioambientales y sociales exigentes. O sea, edificios que no tengan emisiones de CO2, que sean pacificados, reducción de fiscalidad. No tiene que pagar lo mismo todo el mundo cuando los edificios contaminan de manera diferente, ¿no? Yo me quedo con esa. Genial. Cosas, además de mucho sentido común, que la fiscalidad esté alineada con los valores que habéis promovido. A ver, Paz, ¿qué medidas así nos harías rápidamente en este breve instante de poder? Pues yo crearía no crearía un ministerio porque si no me pondrían pingando porque me gastaría mucho dinero. Pero sí que obligaría a hacer una parte de innovación en todos los ministerios, obligatoria y transversal.
O sea, la innovación es importantísima, no nos podemos escudar con que no hay normativa, creo que habría que hacer pilotajes en toda España, proyectos piloto, donde en muchísimos lugares de España, en todo tipo de climas, para todo tipo de personas, y estoy convencida que eso, junto con el Ministerio de Educación, porque nadie puede demandar lo que desconoce, creo que eso sería un gran impacto, porque al final la demanda, digamos, del consumidor o de la persona que va a utilizar eso, o sea, sería exponencial también. Hay 375 o 397%, 900, lo que sea. Las personas cuando conocen un modelo que es bueno, o sea, pues tú quieres eso, es que no quieres una cosa que sea mala, nadie quiere nada que sea malo. Entonces, una buena rehabilitación, como dice Iñaki, donde se pueda aumentar una edificabilidad, donde se puedan vaciar edificios, o sea, dejar viviendas más amplias, menos denso, con espacios comunes, que se puede hacer en un barrio, actuación de acupunturas, proyectos piloto a tutiplén y ver esos proyectos que sean casas piloto, por decirlo de alguna manera. Bueno, te vamos a dar casi una vicepresidencia de innovación para que transversalmente podamos incluir eso en todas las áreas. Ministro Farfán, ¿qué últimas políticas añadimos a lo que han dicho sus compañeros? Pues bueno, me parece muy importante el plan Renove este que estamos hablando los tres, ¿no? Un plan Renove de todo el parque de vivienda con ayudas fiscales, por supuesto, y con esas tan buenas medidas que ha contado Iñaki. Y sería muy importante una reindustrialización verde del sector, ¿no? Tanto de las empresas como de las fábricas, ¿no? Todos los materiales que tenemos y que utilizamos pueden ser sustituidos por los que se utilizaban antes, ¿no? Yo cuento siempre a mis clientes que la tabacalera de Madrid, el Matadero de Madrid, que es de principios del siglo XX, está bailada con corcho natural y el corcho sigue ahí intacto, ¿no? Y como el corcho, tenemos un montón de materiales que están aquí, que son locales y de kilómetro cero. Entonces, una reconversión del sector, también lo que haya que cocerlo con biomasa, en fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? No cocer, principalmente... Un plan Renove orientado a esa innovación que nos decía Paz, orientado a los materiales de construcción, ¿no? Que sean innovación a los materiales. Sostenibles. Exacto, los materiales de construcción, lo que os contaba de los BTC, pues esa fábrica hacía bloque de hormigón, ahora hace BTC con barro y cal, ¿no? Y los vende más caros que los otros. Entonces, digamos que, y todo se está haciendo sin incentivos de ningún tipo por parte de ninguna administración. Habría que potenciar esa reindustrialización verde del sector que va desde la fábrica y desde los creadores digamos, desde el producto hasta el aplicador, ¿no? Porque también es difícil trabajar con algunas constructoras o con casi todas con materiales que no sean los que ahora se llaman convencionales, que son realmente muy recientes, ¿no? De resinas. Tenemos que ya, se acaba el poder como gobierno. Yo creo que ya con las medidas que habéis dicho es suficiente. Os voy a pedir un tuit final. Y pensándolo, un mensaje final que lanzaríais y simplemente recordarle a todas las personas que nos estáis escuchando, ya sea en directo o a través de YouTube, que podéis enviar al formulario que encontraréis. Si vais a Plan A, a la zona de webinars, veréis un formulario, es un Google Form donde podéis enviar cualquier propuesta lo más concreta posible sobre este sector, vivienda o cualquier otro de los que estamos acometiendo el Plan A, porque queremos que esto sea un plan de muchas personas, de muchas organizaciones. Podéis hacernos llegar esa propuesta concreta. Y vamos a los tweets finales. ¿Quién nos lanza ese tweet final? No tienen que ser 140 caracteres, ahora dejan más, o sea, pero tampoco puede ser muy largo. A ver, ¿quién nos da? ¿Iñaki, Paz o Pablo? Venga, Paz. Yo exigiría arquitecturas del cuidado para todos. Arquitectura del cuidado, me gusta. Iñaki. Tenemos la necesidad, la oportunidad y sobre todo el conocimiento. O sea que vamos a hacerlo. O sea, tenemos todo para hacerlo, perfecto. La necesidad, la oportunidad y el conocimiento. Pablo, tweet final. Bueno, pues creo que tendremos que naturalizar la ciudad en vez de urbanizar la naturaleza. Me encanta. Bueno, pues muchísimas gracias, Iñaki Alonso, Paz Martín, Pablo Farfán, por vuestras ideas para reinventar el sector de la vivienda y crear mucho empleo de calidad en España. Nos seguimos viendo el Plan A. Muchas gracias y, como habéis dicho, vamos a hacer que sea posible. Gracias. Chao.
Chao. Hasta luego. Gracias a luego. vosotros. Gracias. Chao, Diego. Muchas gracias.